Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Y oremos a Dios para poner este tiempo en sus manos, rogándole que nos hable por medio de su palabra. Señor, gracias por habernos traído. Gracias porque estamos congregados en el nombre de tu Hijo. Rogamos que en esta hora, Señor, tú seas hablándonos de forma particular a cada uno de nosotros, Señor, conforme al propósito que tú tengas, conociendo, Señor, tú las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Háblanos, por favor. Yo te ruego que hables, Señor, independientemente del conocimiento bíblico que haya en cada uno de los oyentes, Señor. Te pido que tu palabra sea clara a cada corazón, a cada mente. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Todos se asustaron. Gracias, Gerson. Muy bien. ¿Qué les recordó el sonido? Oiga, alcen la mano los que se vieron la película Misión Imposible. A ver, levanten la mano bien alto los mundanos. Eso, ahí están. Algunos la vieron, pero no levantaron la mano. Vea, película estadounidense. Su estreno fue en el 96. Esta fue una película que se convirtió en una serie de películas, pero esta serie de películas se basó en una serie televisiva. Los que somos más viejitos recordamos que veíamos Misión Imposible. Fue dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Tom Cruise, ¿cierto? Ahí él hacía las veces como Ethan Hunt. Bueno, la trama de esta película rápidamente es que hay una misión que requiere gente experta, o sea, requiere agentes especiales, no agentes comunes y corrientes, porque la misión realmente es casi que imposible. Tiene que atravesar unos rayos X. Ese es el de que se le va a caer la gota del sudor, si recuerdan que por ahí, por las gafas, esa es la película, ¿cierto? Les hablo de esta película porque en nuestra serie que venimos trabajando de Hechos de los Apóstoles, o sea, no les sale la película para que la vean, ¿cierto? Sino porque en la serie de Hechos de los Apóstoles que hemos titulado Llenos del Espíritu, quiero hablarles el tema llenos para misionar o llenos para una misión, para hacer una misión. ¿Sabía usted que Dios lo ha llamado a algo? ¿Que usted tiene una misión muy valiosa aquí en la tierra? Pero la misión nuestra encomendada por el Señor también es imposible. Y por eso, al igual que en la película, a los agentes se les daba algunas armas, algunas herramientas que les ayudaran a desarrollar la misión, pues a los cristianos Dios también nos ha dado unas armas, también nos da unas herramientas para que podamos desarrollar nuestra misión. ¿Cuáles serían las armas? Vea, la escritura, la palabra de Dios es un arma poderosa en los cristianos. ¿Qué otra arma? Muy bien, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer la misión. Dígale al que tiene de su lado eso. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer la misión, por favor. No. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué otra arma? La oración, muy bien. Un cristiano que no ora es un cristiano débil y no podrá hacer la misión que el Señor le ha encomendado. Y así podríamos seguir hablando de armas, quizás como el ayuno, que nos dan fortaleza y nos dan poder para hacer la misión que el Señor nos ha encomendado. Vamos a leer lo que se conoce como la primera misión de la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Una misión ordenada, organizada, cómo la diseña Dios y cómo la iglesia la desarrolla. Bueno, parte de esta misión es lo que vamos a leer. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12. Dice así: en la iglesia de Antioquía
eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Cuántos habían leído esta palabra? Bueno, los que hacen el plan de lectura han pasado por el libro de Hechos de los Apóstoles y han leído esta porción. Se nos menciona aquí que el Espíritu Santo habla y en medio de la iglesia de Antioquía selecciona, escoge a 2 profetas y maestros de esta iglesia. ¿Quiénes son? Bernabé y Saulo, que es el mismo Pablo, ¿cierto? Y los encomienda a que vayan en una dirección, la isla de Chipre, donde ellos van a predicar la palabra, siendo respaldados a pesar de que van a encontrar oposición. De eso nos habla este pasaje de la Escritura. Yo puedo ver con toda claridad que el que llama respalda. Dígaselo al que está a su lado. El que llama respalda, como cuando dicen por ahí, el que invita, paga. El que se casa, algunos dicen la paga. Quiere casa, ¿cierto? Mis amados, con toda claridad nos está diciendo Lucas que si el Señor llamó a estos 2 hombres, Saulo y Bernabé, el Señor va a ir con ellos y los va a respaldar. Y eso es hermoso, es precioso. Quiero entonces describirles los elementos de la misión. Porque el tema de hoy, ¿cómo se titula? Llenos para misionar o para hacer una misión. Debemos conocer entonces cuáles son los elementos de esa misión. Pero antes, ¿me ubica por favor el mapa? ¿Y acá por qué no se pudo? ¿Está dañado eso? ¿El cable está dando problemas? Bueno, muy bien, entonces los de esta nave les va a quedar un poquito más difícil. ¿Sí alcanzan a verlo los hermanos jóvenes? ¿Sí? ¿Ya identificaron de dónde arrancó el apóstol Pablo? No tengo señalador. ¿Será que hago interferencia aquí con este bafle si me le meto? ¿No? Bueno, por acá, gracias. Aquí Antioquía de Siria, ¿no? De ahí arranca el viaje. ¿Hasta dónde va de Antioquía? Seleucia, primero Seleucia, ahí en todo el límite, ¿cierto? Del mar. Este es el mar Mediterráneo, todo lo azulito. De Seleucia vienen primero a Salamina. Esta es la isla de Chipre en su totalidad, la isla.
pero vinieron primero a Salamina y allí encontraron unas sinagogas judías donde ellos predicaron. Pero después viajaron, vea, desde oriente a occidente, viajaron por tierra hasta Pafos. Y aquí es donde se desarrolló la porción de la escritura que les acabé de leer. Luego de Pafos fueron a Perge o a Pergue, algunos le llaman. Después subieron hasta Antioquía. Esta Antioquía es diferente de esta, es Antioquía de Pisidia. Después van a Iconio, bajan a Listra. En Listra Pablo es apedreado. De Listra se van a Derbe. Y de Derbe se regresan otra vez a Listra, donde fue apedreado. Se regresan a Iconio. ¿Usted regresaría donde le tiren piedra? Bueno, Pablo sí, con Bernabé. Van a Iconio, de Iconio van otra vez a Antioquía, de Antioquía van a Pergue, de Pergue van a Atalía, que no habían ido en el primer recorrido, y se regresan a Antioquía de Siria. Y después, posteriormente, van a Jerusalén. Eso se conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. No fue un viaje de vacaciones, fue un viaje donde iban a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Pero como iban a predicar el evangelio de Cristo Jesús, iban a sufrir. Y como iban a sufrir, tenían que ser respaldados por el Señor. ¿De qué les voy a hablar hoy? De elementos de la misión, según este pasaje. Y el primer elemento, por favor, escríbanlo ahí en su folleto. El primer elemento de la misión es el llamado. No hay misión si no hay llamado. Mire lo que dice aquí, versículos 2 y 3. Hechos 13 del 2 al 3. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. ¿Cuál es el primer elemento, mis amados? El llamado. Para que haya misión, lo primero es el llamado. Y aquí de una vez hagamos una claridad. Todos los discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Todos tenemos un llamado general. ¿Cuál es? Evangelizar, discipular, compartir el evangelio. Todos tenemos ese llamado. Nadie está exento de ese llamado. Ese es un llamado para todos. Pero, escúchenme, el Espíritu Santo hace llamados a personas específicas para hacer misiones específicas. ¿Quién lo hace? ¿Qué hace? Hace un llamado específico a una persona específica para que haga algo específico. Es decir, ya sea que tengamos, bueno, lo tenemos, el llamado general o el llamado particular o específico, todos somos llamados a predicar. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que Dios les ha entregado en Cristo Jesús la misión o el llamado de predicarles a otras personas? ¿Lo estamos haciendo? No deje de hacerlo, mis amados. Nos corresponde a nosotros. Háblele al amigo, háblele al familiar, háblele al vecino, hable de Cristo Jesús. Ese llamado lo tenemos todos. Como para que ninguno diga: uy, yo estoy esperando que el Espíritu Santo me hable, a ver si tengo que predicar. No, ese es un llamado para todos. Ahora sí, mira el texto y le voy a preguntar: ¿en qué contexto, estamos en el versículo 2 y 3, en qué contexto se dio el llamado a esta misión? Muy bien, excelente. Lucas aquí nos está registrando que el primer viaje misionero que hizo la iglesia primitiva se dio en un contexto de culto, ayuno y oración. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios llama a trabajar a los que ya están trabajando.
¿Por qué la aclaración? Porque hay gente que dice, ay, pastor, yo tengo una carga por los perdidos. Ay, pastor, yo siento un llamado especial de Dios. No oran, no ayunan y llegan tarde a culto. Mis amados, eso es incoherente. El Señor está llamando a estos dos misioneros cuando ellos están en una iglesia local trabajando, están enseñando, están predicando, están ejerciendo ya un trabajo ministerial. ¿Quién llama a hacer una misión específica según el texto? El Espíritu Santo. Es decir, el llamado no lo hace un hombre, lo hace el Espíritu de Dios. ¿Qué hace entonces la iglesia? La iglesia lo que hace es reconocer, avalar, dar fe de que ese llamado es cierto, de que esa persona tiene un llamado, que tiene una gracia de Dios, que se esfuerza por la obra de Dios, que tiene pasión por los perdidos, que el Señor, entre otras cosas, lo usa. La iglesia lo que hace es reconocer eso. También nos dice aquí que el llamado fue soberano. Porque ¿cuántos profetas y maestros habían? ¿Como 5? No, 5. Claramente dice el texto. A ver, nombres de los 5 en el versículo 1 están. Miren por favor su Biblia. ¿Cuáles son? A ver, mire el texto. A ver, Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. 5. De esos 5, soberanamente, ¿a quienes escogió el Espíritu Santo para una obra o una misión específica? Uno no ve, Lucas no lo registra y efectivamente eso no pasó. Uno no ve que Manaén, Lucio, ¿y cuál era el otro? Vea, ya se nos olvidó. Simeón, Lucio y Manaén. Uno no ve que estos tres estén... No, el Espíritu Santo solamente se fija en las roscas. No. Estos tres, junto con toda la iglesia de Antioquía, ¿qué hicieron? Oraron. Impusieron las manos por esta gente. En esta iglesia no hay rivalidad. En esta iglesia no hay pelea, no hay problema de que Dios quiere escoger a unos para determinada función específica y a otros no. No se ve eso. Otro dato interesante que se deja ver en este cuadro de Lucas es que el Espíritu Santo habla. ¿Sí lo notaron? O sea que Lucas ya nos está diciendo que el Espíritu Santo es una persona, porque las fuerzas no hablan. Las personas sí. Para los testigos de Jehová que niegan la personalidad del Espíritu Santo. Para los de la iglesia apostólica que son duales, creen en el Padre y en el Hijo, pero no creen que el Espíritu Santo sea persona. Para los Jesúsolos que dicen que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. No, aquí está mostrando claramente que el que está hablando es ¿quién? El Espíritu Santo. No sabemos cómo habló, es probable que lo haya hecho de forma audible, pero también es probable que lo haya hecho por medio de un hermano profeta dentro de la congregación, quizás por medio de alguno de los que se mencionan aquí. No nos dice el texto. Una vez más les pregunto, ¿en qué contexto es que habla el Espíritu Santo? Culto, ayuno y oración. Mi amado, es que el hábitat del Espíritu es ese. El Espíritu Santo se mueve en medio del culto. El Espíritu Santo se mueve en medio de la oración, en medio de los ayunos. No estoy hablando de cultos show, de espectáculos bochornosos dentro de las iglesias. Estoy hablando de la poderosa palabra del Espíritu, que viene en ese contexto. Cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que busca, cuando hay una iglesia que ayuna, que entre todos adoramos.
al rey. En ese contexto se dio. Y ahí podríamos extraer un principio, mis amados. La falta de ayuno y oración silencia la voz del Espíritu. ¿No será, mis amados, que el Espíritu no nos habla de forma puntual, de forma particular en estos días? Porque es que nos hemos alejado del ayuno, porque es que nos hemos alejado de la oración y porque poco nos congregamos o porque llegamos tarde a culto. No, pastor, sin indirectas. No es indirecta, es directo. ¿No será eso como que silencia, como que opaca la voz del Espíritu? Otro aspecto a notar en este pasaje, mis amados, es que el llamado se hizo externo y se hizo evidente a la iglesia posterior al llamado interno que hubo en Saulo y en Bernabé. Es decir, el Espíritu Santo primero habla internamente al que va a llamar. Pero el Espíritu Santo también se encargará de hacer ese llamado externamente para que la iglesia lo vea con claridad y lo reconozca. ¿Por qué lo digo? Porque Hechos 13:2 dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Es decir, ya habían sido llamados por el Espíritu. Lo que está haciendo el Espíritu es dando un reconocimiento ante toda la congregación. Cuando el Espíritu Santo hace eso, entonces, ¿cómo respondió la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? Dice que hicieron por lo menos dos cosas. Le impusieron las manos para orar, desde luego. Es decir, esta es una confirmación de aval. Toda la iglesia de Antioquía estaba de acuerdo con esa voz que se escuchó, de que Saulo y que Bernabé estaban siendo comisionados por el Espíritu Santo para hacer una tarea, un trabajo. Y escúcheme lo siguiente, es que Dios respalda a quien llama y siempre le da una cobertura espiritual. En la iglesia de Jesús no hay ruedas sueltas. Y si es una rueda suelta, no hace parte de la iglesia de Jesús. Ya la Escritura nos está mostrando que con todo y que Pablo tuvo un llamado dramático, un llamado sobrenatural, se le apareció Cristo mismo, Pablo está sujeto a una iglesia y necesita el aval de una iglesia. Necesita el reconocimiento de esa iglesia local donde el Señor lo había puesto. Se los digo, mis amados, porque si hay un problema en la iglesia actual cristiana, es que la gente se autollama. Y es que la gente le gusta abrir iglesias independientes. Es decir, donde no rindo cuentas a nadie. Por ahí hablé con un pastor esta semana, precisamente un pastor independiente. Yo le dije, venga, pastor, ¿usted por qué trabaja independiente? ¿Por qué no busca una cobertura? ¿Busca afiliarse a algún concilio? Me dijo, pastor, lo que pasa es que el Espíritu Santo a mí me ha dado algo especial. Algo especial, me dijo él. Cuando yo escucho a pastores así, ya me despiertan cierta sospecha. ¿Por qué no están bajo cobertura? ¿Por qué no están bajo autoridad? Claramente aquí esta imposición de manos es un aval, un reconocimiento. Ustedes van, nosotros los enviamos. El Espíritu Santo los envía por medio de nosotros. Lo siguiente que hizo la iglesia de Antioquía frente a estos dos obreros locales que van a salir es que los despidieron. Y eso no es fácil. Las despedidas son dolorosas, son difíciles. Pongámonos a pensar en el impacto emocional de estos dos profetas y maestros de esta iglesia, que no nos ha dicho Lucas cuánto tiempo ha pasado, pero para que sean profetas y maestros yo creo que ha pasado tiempo. Y los están despidiendo. ¿Cómo se sienten estos dos obreros? Hay emociones encontradas. Ahora, ¿cómo se siente la iglesia? Han sido cuidados, han sido enseñados por estos dos obreros y ahora los tienen que despedir. Hubo ahí una ruptura necesaria para que la misión se extienda.
Es que la misión está por encima de la comodidad. Es que la misión está por encima incluso de nuestra comunión. En algún momento, si el Señor llama a alguien, lo tendremos que despedir, orar por él, encomendarlo al Señor y decirle chao. De hecho, casa muy bien con lo que el Señor está en este momento haciendo con nosotros como iglesia. Aprovecho pues para informarles que vamos a abrir el tercer culto en Piedecuesta. ¿Cuántos se alegran por eso? Vamos a abrir un tercer culto en la tarde, 5 de la tarde. Pero como yo predico acá, yo no podré estar allá. Entonces el encargado va a ser el hermano Arley. ¿Dónde está Arley? Vea, Arley, a partir del primer domingo de febrero, el hermano Arley, no piensen que se ha descarriado, que se ha apartado, no lo van a ver aquí, es que va a estar en Piedecuesta haciendo la obra del Señor. Yo sé que algunos de ustedes van a llorar de felicidad por el avance del hermano Arley, pero nos va a hacer falta, ¿cierto? Sobre todo ustedes, pues yo voy a seguir teniendo comunión porque me veo con él en los 2 cultos de la mañana en Piedecuesta. Pero mis amados, eso se hace necesario para que la misión se cumpla y avance. Nosotros como iglesia nos estamos preparando para seguir extendiendo el reino de Dios, plantando nuevas iglesias. ¿Cuántos se alegran con eso? ¿Cuántos quieren que haya más iglesias de Comunidad Vida con Propósito en donde el Señor quiera que las plantemos? ¿Cuántos quieren eso? Vea, yo tengo que reconocer que no les he transmitido cuál es la visión de esta iglesia. Aunque los que compran el CD y leen la carátula, ahí la van a encontrar. Se las voy a leer. ¿Cuál es la misión de esta iglesia? Usted no la tiene ahí, ¿no? Escúchenme, por favor. Fundar congregaciones. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer como iglesia? Fundar congregaciones similares con pastores que busquen la gloria de Dios en cada uno de los 32 departamentos de Colombia y en los países de Latinoamérica, respondiendo integralmente a las necesidades del contexto bajo la cobertura de las asambleas de Dios. Esto es lo que queremos hacer. Y algunos van a decir, uy, pastor, una visión demasiado grande, ambiciosa. No, nos quedamos pequeños. Jesús dijo que era por todo el mundo. Nosotros ya nos hemos limitado. Entonces vamos a plantar con la ayuda del Señor, un departamento de Colombia. El Meta, muy bien, por allá en el Chocó. Uy, ¿cuántos van a ir aquí? No, aguantar hambre. ¡Qué bendición! Bueno, hablemos de países. ¿A qué país podríamos, si el Señor nos lo concede? Bolivia. ¿Cuál Chile? Chile ya hay muchas iglesias. Ella está pensando en la hija, así esa pancha. Bolivia, ¿cierto? Haití, donde hay tanta hambre y donde hay tanta brujería. Vamos a plantar iglesias allí. Aunque algunos dicen, no, pastor, plantemos en Miami. Venezuela, ¿cierto? ¿Y de dónde va a levantar el Señor los pastores? De la congregación. De la congregación. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos dicho hasta aquí. Hemos dicho que en la gran comisión todos hemos sido llamados a evangelizar. Todos. Usted ha sido llamado a evangelizar. ¿Usted es discípulo de Jesús? Ha sido llamado a evangelizar. También hemos dicho que el Espíritu Santo llama de forma exclusiva para misiones exclusivas. También hemos dicho que la iglesia debe estar dispuesta a preparar y enviar a quienes el Espíritu Santo llame. Una iglesia saludable hace eso. Y número 4, la iglesia debe continuar con su labor evangelística en el círculo geográfico donde el Señor le ha puesto. ¿Todos decimos amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo que nos enseña la palabra. ¿Cuál es el primer elemento de la misión? No les escucho. ¿Cuál es el primer elemento? El llamado. Elemento número 2 de la misión. La oposición. Versículos 6 al 8.
de Hechos 13. Recorrieron toda la isla, la isla de Chipre, hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. ¿Qué pasó? El Señor llama a Saulo y a Bernabé, y ellos ¿qué hicieron inmediatamente? Obedecieron, salieron y empezaron a hacer la obra y predicaron en las sinagogas judías de Salamina. Pero cuando llegaron a Pafos, se estrellaron con un brujo, con un falso profeta, con un hechicero que efectivamente tiene poder. De hecho, la pregunta que debemos hacerle al texto es la siguiente: ¿por qué Dios los mandó para allá? ¿Por qué Dios los manda hasta Pafos si sabe que se van a encontrar con un hechicero? ¿Sabe por qué? Porque allá estaba Sergio Paulo. Porque el Señor tenía planes para Sergio Paulo. Y allí va a haber una confrontación de poderes. El poder de las tinieblas, que no podemos negar que tiene un poder, pero también el poder de la luz, el poder del evangelio, el poder de Cristo Jesús. Hay gente que dice, uy, no, es que tal lugar es duro. Por ahí en el seminario dice, no, pastor, es que en determinados lugares y la presión demoníaca y todo eso. Yo les he contestado así: donde Pablo piense de esa manera, no plante iglesias. Pues mis amados, esa es la misión. Va a haber una oposición. Ya Lucas les está diciendo a los cristianos del año 60, de ahí en adelante les está diciendo, esta misión encomendada por el Espíritu Santo, que fue dada en Mateo 28 por Jesús, esta misión va a tener oposición, pero el Señor nos va a dar la victoria. En la predicación del evangelio hay oposición. Pero también hay gente que va a creer. También hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Me llama bastante la atención que aquí Lucas nos dice que Sergio Paulo, que es una persona importante. ¿Qué oficio tiene Sergio Paulo? Gobernador. Lucas nos dice que este gobernador es inteligente. ¿Cuál es la razón para que Lucas lo califique de inteligente? Dice, es que este gobernador, hay algo que lo está atrayendo hacia Dios, porque él manda llamar a los apóstoles Pablo y Bernabé, como se le llama más adelante, él los manda a llamar para que le prediquen a él la palabra de Dios. Es de inteligentes hacer esfuerzos por escuchar la palabra de Dios. Se lo repito. Es de inteligentes hacer esfuerzos por escuchar la palabra de Dios. Algunos tienen que hacer en este momento, en este instante, el esfuerzo de no dormirse. Es de inteligentes esforzarnos por escuchar la palabra de Dios. Pero ahí es donde aparece Elimas. ¿Quién era Elimas? Alguien muy cercano a Sergio Paulo. Es un brujo, es un hechicero, quizás le aconseja, quizás le hace trabajos, pero cuando Elimas ve que Pablo le está predicando el evangelio de Jesús a este gobernador, Elimas empieza a hacer oposición. No nos describe Lucas cómo fue la oposición, solo nos dice que lo quiere apartar de la fe. No sabemos si le diría, no, eso es puro cuento ahí de los judíos. ¿Cuál Jesús? Ese está muerto. No sabemos. Pero lo que sí se nos dice es
la reacción del apóstol Pablo. Mire la reacción. Versículos 9 al 11. Entonces Saulo, o sea Pablo, ¿lleno de qué? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, venga Elimas, váyase para la casa, no sea imprudente. ¿Sí le dijo así? Le dijo, hijo del diablo. Le está sacando al papá. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. ¿Ustedes notan la confrontación de poderes? ¿Para qué el Señor le está permitiendo a estos apóstoles que haya una oposición? Para llevarse la gloria. Para desenmascarar los poderes de las tinieblas que habían en este hombre, que para Sergio Paulo eran desconocidos. Está quitándole el antifaz delante de Sergio Paulo a Elimas. Para eso el Señor permite esta situación. Les pregunto, ¿usted quiere que alguien sea libre? Uy, yo creí que estaba entre cristianos misericordiosos. ¿Usted quiere que alguien sea libre? Le voy a dar otra oportunidad. ¿Usted quiere que un amigo, un conocido, un familiar, usted quiere que ese alguien sea libre? Tendrá que batallar por esa persona. Tendrá que luchar por esa persona. Pablo no temió. Pablo no se amilanó. Hay un alma ahí en juego. Es el alma de Sergio Paulo. Pablo confronta los poderes de las tinieblas. ¿No le ha pasado a usted que se atreve a invitar a alguien a la iglesia, a hablarle del Señor, a predicarle el evangelio? Y esa persona como que tiene un anhelo, como que sí tiene un deseo y queda de venir. ¿Sí? Le dice, no, yo le caigo, créame que yo le caigo. Pero no vino. Y cuando usted lo llama, porque usted es responsable y está pendiente de esa ovejita perdida, cuando usted lo llama y le dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Me quedé esperándolo. ¿Qué es lo que le responde? No sé. No, vea, estábamos a punto de salir y me cogieron unos estorcijones. No, eso fue terrible. No, estamos a punto de salir y se quemó la olla. Se cayó la guapanela, se quemó el niño. Porque escúcheme, en este peregrinaje de compartir el evangelio hay una guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual, no esa que se han inventado, que diablo te zapateo, que diablo te ato, te destruyo, te exploto. No, mis amados. Esta es la verdadera guerra espiritual. Mi amado, ¿usted ora por el que le comparte el evangelio? ¿Usted se arrodilla y le clama al Señor por esa persona? ¿Usted qué cree que cuando Pablo está dando esta palabra de juicio sobre este falso profeta Bar Jesús, Elimas, usted cree que qué está haciendo Bernabé? Bravo, Pablo, eso, Pablo, dale duro. No, Bernabé está orando. ¿Ustedes qué creen que está haciendo la iglesia de Antioquía? Están intercediendo por estos obreros que han enviado al campo misionero. Mis amados, la lucha es en oración. Dígaselo al que tiene a su lado. Porque cuando Dios pone los ojos en alguien, el maligno también los pone. Para destrucción, para oponerse, para impedir que ese alguien se vuelva al Señor. Pablo no tiene una mirada ahí tímida.
Pablo no tiene palabras de protocolo, no tiene palabras diplomáticas. Le clavó los ojos de ojos a ojos y le dijo, hijo del diablo. Y esto le está escuchando Sergio Paulo. Yo creo que Sergio Paulo se asustó. Yo no sabía que tenía un emisario del diablo aquí en el palacio. Hijo del diablo, usted es un hijo del diablo, usted está lleno de fraude. Está diciendo, usted cajonea a Sergio Paulo. Usted hace las cosas por dinero. ¿Hasta cuándo va a torcer los caminos rectos del Señor? Usted es un torcedor, usted es un torcido. Así de frente. Mis amados, para hacer eso, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y efectivamente es el Espíritu Santo quien está llevando a Pablo a hacer eso. Es que la misión requiere de confrontación. Y quiero dar una palabra aquí porque el Señor me guió en este pasaje a escribirle y la quiero compartir. Quizás alguien la necesite. Si eres de tropiezo para la conversión de alguien, estás bajo el juicio de Dios. Si usted es esposo no convertido a Cristo y quiere ser tropiezo para su esposa, usted está bajo el juicio de Dios o viceversa. Es sumamente valioso y aleccionador que un suceso como este quede registrado en el Nuevo Testamento. No es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. En el Evangelio de la Gracia se nos enseña que el que acepta el Evangelio recibe libertad y recibe salvación. El que lo rechaza, el que se opone, recibe condenación, recibe juicio de Dios. Eso está en el Nuevo Testamento, como para que nos ubiquemos. Es decir, la manera como respondo al mensaje del Evangelio determinará lo que cosecharé. La manera como yo respondo a ese mensaje va a determinar lo que yo voy a cosechar. Esto para decirles, mis amados, que cuando usted le hable a alguien va a haber oposición. Esto para decirles que esta batalla se hace por medio de oración, se hace pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Y me puse a pensar en el misionero Edgar García, misionero que apoya a esta iglesia Comunidad Vida con Progreso. ¿Ahora sí está listo? Este es el misionero Edgar García del que les he estado hablando. Por favor, lo ponemos. Bendiciones, Iglesia Comunidad Vida con Propósito. Saludos desde aquí de Villavicencio, desde la Antorcha. Estamos muy contentos de servir al Señor en este ministerio. Con el apoyo de ustedes, de sus oraciones, de sus ofrendas, ha sido posible que nuestro ministerio siga adelante. Muy agradecidos con el pastor Ángelo, con la pastora Jacqueline. Y la pregunta, si hemos tenido oposición de parte del enemigo en nuestro ministerio, sí. Empezando en norte de Santander y Boyacá, cuando nuestro trabajo era entre los UBA, tuvimos amenazas de los líderes indígenas, nos acusaron con la guerrilla, tuvimos que presentarnos ante la guerrilla y la guerrilla nos prohibió entrar a la comunidad por un tiempo, de lo que hiciéramos en el pueblo, y esos tiempos fueron difíciles. En norte de Santander, el cacique le dijo a una hermana de la iglesia que me iba a hacer un soplo, le llaman ellos, una brujería para matarme. Pero gracias al Señor, el Señor ha protegido mi vida, el Señor nos ha guardado. Los hermanos estaban muy preocupados porque ellos tenían una lista de 30 hermanos de la iglesia y decían que cuando los encontraran en el camino los iban a matar. Pero gracias al Señor ha sido fiel, los hermanos continúan con vida allí en norte de Santander. Únicamente murió un hermanito, el papá de Nelson, un ex estudiante de acá que se graduó. Le dieron ayo, hoja de coca con algo y le dio una diarrea y murió. Pero el Señor ha sido fiel en esta comunidad. Aquí en el instituto, en las clases, muchas de las veces han habido ataques del enemigo a los estudiantes, aburrimiento,
entran en depresión, que se quieren ir para la comunidad. Oramos y el Señor los ha ayudado, pero claramente son opresiones del enemigo. En un viaje que hicimos a los Embera, en este viaje nuestro hijo Josías le dio una diarrea tremenda, duró 6 días en la clínica, estuvo con líquidos en la cavidad abdominal. Nosotros supimos que eso era grave, oramos al Señor, nos arrodillamos, oramos, le clamamos al Señor y el Señor hizo un milagro, pero esto fue de parte de una iglesia unitaria que estaba en el sector, y algo le dieron a Josías en una bebida y le ocasionaron una diarrea. Tuvimos que salir de allí, de esta comunidad, urgente, porque a él le dio esa diarrea y fue bastante fuerte la oposición del enemigo allí en este sector. Aquí en el instituto también ha habido ataques contra los estudiantes. El testimonio de Ernesto, un líder tremendo, un hombre que tiene un ministerio entre los curripacos. Este muchacho tenía su pasaje para entrar a 4º grado, para ya terminar su curso en la Antorcha, y hubo una inundación allí en el Guainía, perdió su pasaje, y en estos meses que él estuvo en el Guainía le dio una trombosis con 27 años. Los médicos decían que no podía ser posible que un joven de 27 años pudiera tener una trombosis. Él muy firme, él nos llamaba, estaba muy preocupado, angustiado por su vida, por su salud, y él pudo venir este año a terminar. Las secuelas de la trombosis en su cara no se le notaron. El Señor obró grandemente. Cuando estaba estudiando acá, entró en depresión por causa de la tensión alta. Nosotros tuvimos que hacer mucho acompañamiento, estar con él, y realmente Dios obró. Hoy en día él está en el Guainía, está haciendo la obra del Señor allí en las comunidades. Él es un misionero que va por las comunidades a cuenta propia, con sus propios recursos, con sus propios medios, y el Señor ha obrado allí entre estos indígenas que tanto lo necesitan, con la obra de este muchacho Ernesto, Señor. Muchas gracias, hermanos. Si nosotros hacemos la obra, vamos a tener oposición. Quizás muchas de las veces no la vemos, pero ahí está. Pero el Señor siempre nos va a dar la salida, nos va a dar la fe necesaria para salir adelante y nos va a sostener en medio de las dificultades. Tenemos que ser valientes y seguir adelante, así como Pablo en Listra lo apedrearon, así como muchas de las veces los apóstoles tuvieron que sufrir. Nosotros quizás también tendremos que sufrir, pero tenemos que seguir adelante. Bendiciones, iglesia, vida con propósito. El Señor los bendiga. Yo trato de estarme comunicando con él y tuvo un ataque fuertísimo en su mente. Él creía que se iba a morir. Yo le dije, pues todos nos vamos a morir, como para darle algo de descanso, pero él estaba convencido de que ya se iba a morir. Y empecé a hablar con él, a aconsejarle. Era un ataque de las tinieblas, a toda hora se revisaba el azúcar, que esto, que lo otro, que la orina, pero era una opresión demoníaca. En una conversación que tuvimos por teléfono, él me comentaba que identificó después del tiempo que eso era un ataque de las tinieblas. Así que, mis amados, hacer la obra de Dios tendrá oposición, pero mayor es el que está con nosotros. Finalizamos con este punto. La misión tiene llamado, también tiene oposición, pero la misión también tiene, o el otro elemento es el resultado. ¿Cuál fue el resultado de esta misión? Bueno, en su primera parte, dice el versículo 12, al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Qué pasó? El tiro le salió por la culata a Elimas. ¿Qué era lo que quería impedir Elimas? Que Sergio Paulo creyera. Pero eso que hizo Elimas hizo que se desplegara el poder de Dios. Y entonces Sergio Paulo no solo creyó,
sino que creyó maravillado. Y se maravilló, dice aquí Lucas, de la enseñanza del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que la predicación del Evangelio es mucho más que palabras. La predicación del Evangelio viene acompañada con poder de Dios. Él quedó sorprendido. Nunca antes lo había visto. Que por orden de un hombre el otro queda ciego. Realmente era por orden de Dios. Dios respaldando esa palabra que estaba dando el apóstol Pablo. Escúcheme, es que cada vez que predicamos, algo va a pasar. Algo tiene que suceder. Dios va a obrar. Cuando el diablo se levante contra la predicación, que usted le está predicando a alguien, que usted ve que la persona estaba como interesada y como que echó para atrás y como que otro se metió, mi amado, siga predicando que va a haber resultados. Solo ven resultados los que predican. Los que no predican, pues obvio, ¿cómo van a haber resultados? Y sabemos que a pesar de la oposición, nadie puede estorbar los caminos rectos del Señor. Ninguna persona. Este fue el espaldarazo que está recibiendo el apóstol Pablo por obedecer a su llamado, al llamado del Señor. Nosotros no podemos hacer que la gente crea. Lo único que podemos hacer es predicar. Pero ¿quién hace que la gente crea? El Señor. Y Él usará su propio poder para que la gente se convenza de que el Evangelio es la verdad. Si usted mira bien el cuadro que nos dibuja aquí Lucas, arranca con la voz del Espíritu en una iglesia. Porque esa voz quería llegar, esa voz allí para los 5 maestros y profetas y para toda la iglesia de Antioquía, esa misma voz quería hablarle a un hombre llamado Sergio Paulo. El Señor ya lo había visto. Y escúcheme lo que le voy a decir. Todos nosotros tenemos un Sergio Paulo para predicarle. Hay un Sergio Paulo que nos espera. También hay un Elimas. Pero hay un Sergio Paulo que nos espera. El Señor, en su omnipresencia, en su omnisciencia, sabe que hay personas esperando para que nosotros les prediquemos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no toma hoy la decisión? Esa es la tarea de esta predicación. Esa es la práctica de esta predicación. En esta semana, no va a esperar más de una semana, en esta semana usted va y le predica a alguien y usted le deja los resultados a Dios. Pastor, yo siento carga por los perdidos. Demuéstrelo. Demuéstrelo. Les decía en Piedecuesta que ayer allí en Piedecuesta nos encontramos con un indigente llamado Rafael. Indigente, él se la pasa por las calles reciclando y demás, consumidor de vicio. Y nos encontramos con él y lo saludamos porque ya es como amigo. Yo, Rafa, ¿qué más? Se ha sentado con nosotros en el comedor a comer. Y nos lo encontramos y mi hijo Santiago dijo, papá, yo siento aprecio, carga, no recuerdo cuál fue la palabra que utilizó, aprecio por Rafael. Le dije, entonces, ore por él. Porque si nosotros queremos que la gente sea libre, tendremos entonces que batallar por ellos. Y si batallamos, veremos los resultados. Veremos cómo se despliega el poder sobrenatural de Dios. Escúcheme, por favor. Hay que librar la batalla, pero la victoria es segura. Se lo repito. Hay que librar la batalla, pero la victoria es segura. El Señor llegará a los Sergio Paulos que están perdidos y llegará por medio de usted. Póngase de pie y oremos.